Ahora sí, muy bien. Entonces quedamos donde estábamos ayer, dice él, el ayer del anciano Jeff Pippinger, y vamos a leer el verso 23 de Daniel. Ajá, hermano. Y después Adelante. del pacto con él, engañará y subirá, y saldrá vencedor con poca gente. Si usted quiere, puede leerse el verso 22 para que entendamos el pacto con él. ¿Con quién podría ser ese pacto? Ok, el versículo 22 dice así: las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con una Se le fue la voz. pacto. Y después del pacto con él, engañará y subirá, y saldrá vencedor con poca gente. Entonces, junto con el príncipe del pacto, dice el verso 22, y el príncipe del pacto, ¿quién será? De nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces dice, después del pacto con él, pues está haciendo un pacto con el pueblo de Dios, ¿cierto? Entonces, como ahí lo dice como si estuviera haciendo el pacto con él. Después del pacto con él, engañará y subirá vencedor con poca gente. Vamos Allí a... donde está diciendo el verso 23. Sí, eso lo está diciendo en el verso 23. ¿Iba a decir algo más, hermano? Sí, que cuando dice la liga con, entonces hay como una coma. El día anterior al sábado hay otra idea de lo que él va a estar hablando, Ajá. pero creo que la liga es la, no sé, es mi impresión. Creo que es, la traducción sería, o es a lo que él se está refiriendo, al pacto del versículo Al, 23. sí, a esa liga que se hizo en el versículo 23, y esa es una liga que se hicieron entre los judíos y los romanos, y, Los romanos. y esa liga la hicieron en la época de los macabeos, en el tiempo de los macabeos. Entonces él va a hablar de eso. Vamos a darle al siguiente título. El día anterior, el sábado, la liga, ahí sí la dice claro. La liga, es que él no lo había dicho. La liga con los judíos y los romanos, a la que nos referimos ayer. Y luego el verso 24 tenemos un tiempo profético. El verso 23 habla de la liga hecha entre judíos y romanos. Y cuando terminamos el verso, bueno, ahí hay cosas que resaltar en ese verso del verso 23, porque dice una liga hecha con él. Y en esa liga que se hizo entre judíos y romanos, dice que él iba a engañar. Después de hacer esa liga, iba a engañar, iba a surgir e iba a salir vencedor con poca gente. Y luego en el verso 24 vamos a leerlo porque ahí da un tiempo profético en que él iba a tener triunfo e iba a ser durante ese tiempo profético invencible. Vamos a leer el verso 24. Dice, estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riqueza repartirá sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por... Y se le fue la voz al hermano, pero yo le Ese voy a versículo. terminar ahí. Y esto por un tiempo, ¿cierto? Exacto. Y ese tiempo es una profecía. Un tiempo en profecía es un año. Y un año profético, ¿de cuántos días consta un año bíblico? 360. 360. Y si le aplicamos el principio día por año, números 14:32 y Ezequiel 4:6, día por año te lo he dado, entonces son 360 años. Y esos 360 años tienen su momento en que iniciaron y su momento en que terminan. Pero estamos mirando esas, son pequeñas historias en Daniel 11 que la hermana White dice que se repetirán en los últimos 6 versículos de Daniel 11, 40 al 41. Así que esto que estamos mirando aquí, este tiempo profético,
que tiene su momento en que empezó y lo vamos a ver cuándo empezó, y tiene su momento en que termina, eso él lo va a superponer en una estructura sobre Daniel 11, 40 al 41. Y ya lo vamos a ver. Entonces son un tiempo profético de 360 años que Urias Smith claramente identifica. Son 360 años desde el 31 antes de Cristo con la batalla de Accio. ¿Sí han oído hablar de la batalla de Accio? Sí, hermano. Y Accio es un pueblito cerca a Egipto, ¿no? Y allá ganó la batalla. Y desde ahí en adelante, 360 años se vienen a cumplir en el tiempo que el reino fue dividido. En el tiempo que el reino fue dividido, en el año 330 de nuestra era, por Constantino. Cuando Constantino cambió la capital, el asiento del trono de Roma a Constantinopla. Entonces, eso fue en el año 330 y ahí tenemos el cumplimiento de ese tiempo profético que está dando Daniel 24. Hermano Carlos, ¿tiene algún comentario sobre eso? No, bueno, exactamente eso es lo que nuestros pioneros creyeron y el anciano Jeff está replicando exactamente eso, ¿no? Los 360 años del cambio de es el punto en el que Roma, sí, pues, llega a su fin el imperio de Occidente. En sí no es que llegó a su fin. Ya usted va a ver que dice todavía que después de eso se gastaron más de 1000 años para la completa desaparición del imperio de Occidente, pero lo que sí es que esos 360 años fue el tiempo de gloria de Roma, en que en ese tiempo ella gobernó soberana, invencible. Pero después de los 330 comenzó a menguar su poder, menguar hasta desaparecer. Pero mire que él va a decir que se gastó más de 1000 años en ese proceso. Dice que ayer nos habíamos enfocado en los versos 24-27 en términos de este acuerdo que fue hecho algunas veces antes de la batalla de Accio. Ese acuerdo, está hablando de un acuerdo algunas veces antes de la batalla de Accio. Eso fue un acuerdo que hicieron entre Marco Antonio y Julio César. Señalamos que en la historia romana hubo dos triunviratos. Pero del acuerdo que él está hablando entre Marco Antonio y Julio César, les voy a decir para que no queden así como en el aire. Es allá en el verso que dice que esos dos reyes se sentarán en una misma mesa y se dirán mentiras, pero no prosperará porque el tiempo señalado aún no había llegado. Y el tiempo señalado, el fin de ese tiempo señalado, era el año 330, cuando se terminara el año profético. Entonces ellos podían hacer acuerdos, decirse mentiras en una misma mesa, pero eso no iba a funcionar. Esos acuerdos en que ellos trataron de hacer era algunas veces antes de la batalla de Accio. Pero eso no iba a funcionar sino hasta el tiempo señalado, el año 330, cuando se dividió el reino. Y los acuerdos que se estaban haciendo ahí, que estaban diciéndose mentiras, era entre Marco Antonio y Julio César. Y señalamos que en la historia romana hubo dos triunviratos. ¿Ustedes han oído hablar de los triunviratos de la historia romana? Sí, sí, claro. Una de las formas de gobierno, de las 7 formas de gobierno de Roma. Sí, entonces va a hablar de esos dos triunviratos y tenemos un título ahí que dice, y el primero tenía a Julio César
y el segundo fue hecho para responder al asesinato de Julio César. Alguien tiene el micrófono abierto. Si quieren lo pueden cerrar y lo abren solo cuando vayan a hablar. Gracias. Entonces, el primero tenía a Julio César y el segundo fue hecho para responder al asesinato de Julio César. Yo no sé si ustedes se han visto los videos anteriores, pero en los videos anteriores el primer triunvirato no fue oficial, solamente fue un acuerdo entre Julio César y ese tenía Julio César y había dos más. Y ellos habían puesto a Julio César como dictador para toda la vida, pero unos amigos de Julio César lo mataron dándole 23 puñaladas. Entonces, el segundo triunvirato se formó para vengar la muerte de Julio César. Para vengar la muerte de Julio César fue el segundo triunvirato. Entonces dice, el primero tenía a Julio César y el segundo fue hecho para responder al asesinato de Julio César. Dice, y entonces estoy argumentando que estos dos triunviratos representan la herida mortal. ¿Entienden lo que dice ese subtítulo? Quiero un comentario. A ver, hermano, hágame un comentario del subtítulo. Dice que el primer triunvirato tenía a Julio César. Lo mataron y el segundo se hizo para vengarse de la muerte de Julio César. Entonces él dice que esos dos triunviratos representan la herida mortal. ¿Qué entiende usted con eso? Bueno, entiendo que esos eventos de la historia que están representados en esos versículos de la historia de Julio César y Marco Antonio están prefigurando, o sea, la historia que está en el resto del capítulo con respecto a la herida mortal del papado. Amén. Amén. Exactamente eso es lo que es. Entonces vamos a ver cómo lo coloca él ahí. Entonces dice, Julio César, vamos a ver. En 1700, la herida mortal, representan la herida mortal, Julio César. Entonces Julio César va a estar prefigurado en 1798, cuando le dieron la herida mortal al papado, pues a Julio César también le dieron una herida mortal. Y luego una alianza se forma en 1989 entre Ronald Reagan y el Papa Juan Pablo II para resolver la herida mortal del papado en 1798. Es algo, esa característica, porque Julio César lo matan y se forma el triunvirato para vengarse de la muerte de Julio César. Aquí el papado le dan la herida mortal y se hace una alianza en 1989 para empezar a curar la herida de muerte que le dieron al Papa en 1700, al Papa Pío VI en 1798. Amén. Hermanas, amén. Hermana Natalia, hermano Toño, si tienen alguna pregunta, háganla. O si están, hermana Fulvia también. Si tienen alguna pregunta, háganla ahí. Si entienden que entonces matan a Julio César, se hace un triunvirato para vengar la muerte de Julio César. Esto lo aplican al tiempo del fin de 1798, o sea, que en 1798 le dan la herida de muerte al papado, pero en 1989 se hace una liga entre el Papa y Ronald Reagan, y con esa liga empiezan a curar la herida de muerte que le habían dado al papado. Ellos se unen para luchar contra el común enemigo, que era el rey del sur. Amén. Hermana, entiendo que esos son paralelismos que corroboran de lo que fue que volverá a hacer. Sí, y la hermana Fulvia, ¿cómo está? ¿Sí lo entiende?
Sí, hermana. Sí. Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Entre Reagan y el Papa para resolver la herida mortal. La herida mortal de Julio César. La herida mortal del papado en 1798. Identificamos que en los versos 25, 26 y 27, por favor, hermano Carlos, ¿los podría leer para nosotros? Versos Daniel 11, 25, 26 y 27. Mientras yo adelanto este titulito acá, usted va a buscar. Ya lo leo. 11, me dijo, 20. Ok, hermano, adelante. 25, Ajá. 26 y 27. Daniel 11, 20, ¿qué, mi hermana? 25, 26 y 27. 3 versos. Ok, dice, y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Perdón, aún los que coman de sus manjares, wow, le Tranquilo. quebrantarán. Sí, hermana, se me... Hermano, No se preocupe, hermano. Bueno, no, hermana, la voz se me... Voy a leerlo. ¿Usted iba en qué verso, Sí, por hermano? favor. Dígame. ¿En qué verso iba? El 26. Dice, aún los que comen de su pan le destruirán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. Y el corazón de estos dos reyes será para hacer el mal, y en una misma mesa tratarán mentiras, mas no servirá de nada porque el plazo aún no ha venido, porque el plazo aún ha de venir al tiempo señalado. Entonces yo les decía a ustedes que ese tiempo señalado que dice el verso 27 es el año 330. Entonces, antes de eso, ellos iban a sentar y se iban a hablar mentiras, pero no serviría de nada, porque lo que estaba profetizado tenía que cumplirse hasta que pasara un año, desde el 331 al 330. Amén. Entonces dice, ¿hay algún tipo de diálogo que ocurre entre Marco Antonio y Julio César, donde hablan mentiras, dice Jeff? Se habla mentira entre ellos en una misma mesa. Y consistentemente estábamos viendo en Daniel 11 referencias, él va ahora a aplicar eso que ellos estaban haciendo. Se estaban haciendo una reunión, iban a tratar algo, pero verdad no se iban a hablar. El uno estaba pensando una cosa, tenía sus propios planes egoístas y el otro tenía sus propios planes, pero hipócritamente estaban tratando de hacer un acuerdo. Ahora él va a poner ese acuerdo, esas mentiras a nuestra historia, dice. Entre ellos, en una misma mesa y consistentemente, estamos viendo en Daniel 11 referencias, dice ese. Estaban viendo referencias para esta reunión que viene en mayo 14. Ellos también allá se van a sentar en una misma mesa para hablar mentiras. Eso fue en mayo 14 de 2020. ¿Recuerdan esa reunión? Cuando el Papa citó a todos los líderes del mundo para hablar sobre el calentamiento global. Entonces dice, Sí, hermana. sí lo recordamos, ¿verdad? Eso fue el 14 de mayo. Entonces, para esta reunión que viene en mayo 14 entre el Papa
y algunos líderes del mundo donde intentan, vamos a ver qué era lo que intentaban hacer. Donde intentan discutir el calentamiento global. Y ya hemos visto que en los versos 38 y 39, el papado va a levantar. Ahora voy a pedirle a la hermana Fulvia, mientras el hermano se pone mejor de la garganta, que nos lea los versos 38 y 39. ¿38 o 28? No, Daniel 11, 38 y 39. Mas honrarán en su lugar al Dios de la fortaleza, Dios que sus padres no conocieron. Los honrarán con oro y plata y piedras preciosas y con cosas de gran precio. Y actuará contra los baluartes más fuertes con el Dios ajeno que él reconocerá, colmará de honores y lo hará señorear sobre muchos y por interés repartirá la tierra. Eso se vuelve a repetir ahora. Y aquí él va a desentrañar ese misterio, cuál es el Dios de las fortalezas con el que él se va a hacer de las riquezas más inexpugnables. Eso es lo que dice ese verso allá, donde se hará de la fortaleza, lo hará reinar sobre todo con un Dios ajeno, Dios que sus padres no conocieron, y dice, y honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Entonces el 14 de mayo se sientan a discutir el calentamiento global, el papado y algunos líderes mundiales, y ya hemos visto que en los versos 38 y 39, el papado va a levantar un nuevo Dios, ¿no? Dios que sus padres no conocieron, un nuevo ídolo. Nuevo Dios que sus padres no conocieron, e incrementar gloria sobre este Dios. Y hemos argumentado que este nuevo Dios, él ya lo explicó en los otros videos. Yo creo que yo se lo comenté al hermano Carlos. Entonces aquí Sí, va a hermano. hablar del Dios, pero yo voy a, ahorita que él diga el siguiente título, voy a hacer como un resumen por la hermana Natalie, por la hermana Fulvia ya sabe también, pero por la hermana Natalie, que es la que ha estado, como ella se mudó al campo y no tiene luz todavía, hace un esfuerzo para poder comunicarse. Entonces dice al nuevo Dios, y hemos argumentado que este nuevo Dios, era tipificado por la primera vez que el Papa hizo eso, y eso fue cuando introdujo la Virgen María en la entonces cuando en la historia católica, cuando le introdujo la adoración a la Virgen María en la historia católica, eso empezó en el 538. Ahí introdujo la Virgen María. No era la Virgen María lo que ellos estaban adorando. Ellos adoraban, nosotros sabemos la historia y él la dijo en los videos anteriores. Primero era Semiramis. De Semiramis él habla algo. Yo no sé quién se ha visto los videos y quién no, pero yo lo voy a contar acá. Que Semiramis era la mujer de Nimrod. Y Nimrod era un hombre negro, pero la mujer de él era una mujer rubia. Y dice que ella era excesivamente hermosa. Y en una batalla estaban los soldados pues luchando una batalla, y ella se asomó a la batalla y la batalla se paró porque todo el mundo se quedó, fue mirando a esa mujer que era tan hermosa. Y ahí es donde yo entiendo que uno va al batallón, a todas esas partes, y ellos adoran
a la Virgen María. Es esa misma Semiramis que adoraban el Dios de las fortalezas, el Dios de las fuerzas militares. ¿Me hago entender? Y, pero esas Semiramis en otras regiones, como allá en la región, en Atenas creo que era donde estaba Pablo, en la ciudad de Atenas adoraban la diosa Diana, que cuando Pablo estaba predicándoles, ellos dijeron que habían mandado que estaba hablando contra la diosa de ellos y lo golpearon, ¿cierto? Esa también es la misma Semiramis. Pero cuando el Papa introdujo la adoración a la Virgen María, fue introducir la adoración a esa Semiramis, pero le cambió el nombre y le puso Virgen María. ¿Ok? Entonces está hablando, Amén. ese es el Dios de las fortalezas que introdujeron en esa época cuando empezó la Edad Media, los 1260 años, que fue en el 538 que introdujeron la adoración a María, es la misma diosa Diana ahí, solo que le cambiaron el nombre a María y empezaron dice Pipinger, y la empezaron a adorar, a exaltar en la religión católica. Y eso fue representado en los versos 38 y 39. Ahí el Señor está contando esa historia de lo que iba a hacer en el año 538 con un Dios ajeno que sus padres no conocieron, se hará de las más grandes riquezas y etcétera, etcétera. 38 y 39. Pero él dice en los versos 38 y 39 en Daniel 11, y dice él, vamos al siguiente. Y estoy declarando que eso está tipificando este levantamiento de Pachamama. La Virgen María fue en ese entonces, en el 538. Pero en la reunión que ellos estaban llevando a cabo, el 14 de mayo del 2020, estaban introduciendo ese nuevo Dios que sus padres no conocieron. Ese Dios, dice él, creo que es una diosa, creo que es esa diosa andina, Pachamama. Pero es lo mismo que estaban haciendo allá en el monte Sinaí el 13 de noviembre de este año, que estaban cambiando los mandamientos. Y entre esos mandamientos viene el día de descanso a la Madre Tierra. La Madre Tierra y Pachamama son, como dicen en inglés, the same thing, la misma cosa. Pachamama y la Madre Tierra es la misma cosa. Pero eso entonces, en esa reunión, fue que empezó a ventilarse eso fuertemente. Y aquí el 13 de mayo ya lo transformaron en mandamiento. ¿Algún comentario, hermano Carlos? Lo escuchamos. No, o sea, si esto es del 2019, esta predicación toma una importancia hoy en día a la luz de los acontecimientos que se están dando. O sea, porque esto es precisamente, o sea, para el establecimiento del poder papal. Fue en aquel tiempo y vuelve a repetirse nuevamente. O sea, se ve que se ha repetido la historia. Exactamente, hermano, pero es algo solemne porque en el 538 ellos tienen un hito y es ley dominical. Ahí empezaron a sacar las segundas leyes dominicales porque la primera fue en el 330, creo. Fue Constantino en el 330 y en el 530 321 fue el 7 de marzo. Exacto. Y en el 538 también. Entonces aquí están haciendo esas reuniones para lo de la Madre Tierra, pero lo de la Madre Tierra sacan un día para celebrárselo a la Madre Tierra. Y ellos dicen que ese día lo necesita la tierra, nuestro hogar común, la madre naturaleza, como todos lo quieran llamar, porque los judíos descansan un día y allá se ve que descansa la tierra, que hay mejor, o sea, que eso beneficia al
al calentamiento global, al ambiente climático. Entonces, que eso lo necesita la madre tierra y el día que se sacan para la madre tierra es el domingo. Entonces, eso se va a ir intensificando porque el que se meta entonces con ese domingo está atentando contra el medio ambiente y va a llegar a ser hasta digno de muerte. Estamos mirando ese escenario que se avecina sobre nosotros, ¿correcto? Y esto, Amén. me parece interesante estos videos, porque es que esto que él dijo hace 2 años, y todavía, porque vamos a empezar a ver los del 2016, a ver las cosas que están correctas, porque en el 2016 no lo podemos tomar todo como estamos tomando esto. Y aún esto hubo chasco en el 18 de julio del 2020. Pero recuerden que en el 2016 el Señor les había dado esta luz y ellos no profundizaron en esa luz. Él lo dice en este video. No cumplieron con la debida diligencia porque se estaban dejando extraviar por esta crisis de escalada omega. ¿Ya? Entonces ahí tenían ellos el enemigo dentro de las filas y habían cosas que, por ejemplo, en este video dice que esta muchacha Tess Lambert hizo, con lo del 9 de noviembre, hizo como, le contó el hermano Jeff Pippinger como 18 predicciones, y el 22 de junio, varias, 18 contó él. Dice que él tiene fotos donde las escribió en esos tableros, pero que de esas predicciones, ni si, o sea, ¿cómo es que dice él? Dice, cada una de esas predicciones fallaron. Entonces había muchas cosas introducidas en ese momento de esa crisis que uno tiene ahí. Cuando vaya a ver eso, tiene que orar mucho para saber coger lo bueno y aborrecer lo malo. Amén. Amén. Entonces vamos aquí en esta parte donde dice, declarando que eso tipificaba este levantamiento de Pachamama, que creo que es esta diosa andina, dice Jeff. Esta diosa andina que fue tomada de la Virgen María, o sea, Pachamama, la Madre Tierra, es como una ilustración de Semiramis, de Diana y de la Virgen María, porque son esa misma ídolo que ellos tenían, que es como una ilustración de la Virgen María. Y Diana, la misma diosa que en nuestra historia es usada como un símbolo. La misma diosa que en nuestra historia es usada como un símbolo. Vamos al siguiente título. Dice que nuestra historia es el símbolo de la Madre Tierra, conectada con la agenda global y el calentamiento global. Así eso habla a una reunión que está viniendo este año en mayo, porque cuando él estaba haciendo ese video apenas habían anunciado la reunión. Que está viniendo este año en mayo, eso fue en 2019, y estoy diciendo que en los versos 25, 26 y 27 hay un tipo de reunión que toma lugar. Así que pusimos en lugar ayer, es todo en el periodo de los 360 años, porque en el verso 27 dice,
Dice, el corazón de estos reyes será para hacer el mal y hablarán mentira en una misma mesa, pero no prosperará. Eso lo está diciendo dentro de ese tiempo de 360 años. Y todo eso, ese tiempo de 360 años donde se sientan a hablar mentiras en la misma mesa y todo eso, él lo está paralelando lo de las reuniones de mayo 14 en ese entonces del 2019. Y yo también incluyo esta que hicieron el 13 de noviembre para sacar los nuevos mandamientos, entre los cuales viene el mandamiento del Día de la Madre Tierra. Todo eso está incluido en ese tiempo de 360 años de esa historia que viene a repetirse acá, como dijo la hermana White, que eso se repetiría en los últimos 6 versos de Daniel 11, o sea, los versos 40 al 45. Dice, el corazón de esos dos reyes será para hacer mal y hablarán mentira en una misma mesa, pero no prosperarán. Porque el fin será todavía en el tiempo señalado. Yo no sé si leí esto ayer, pero está en sus notas de ayer, dice él, pero está en sus notas. Que Urias Smith te va a decir que este tiempo señalado es en el año 330 de nuestra era, 330 después de Cristo. Tiempo señalado es el fin de una profecía, dice él. Dice, es el tiempo de una profecía de tiempo. Es el fin de esta profecía de 360 años del verso 24. Entonces Daniel lo expone y luego va a los versos 28 y 29 y él va a referir la misma historia. Versos 28 dice, y volverá a su tierra con grande riqueza. Y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra al tiempo señalado. Yo no sé, pero él aquí va a decir que hay 2 veces que Roma incursiona contra el rey del sur y son 2 veces en que él va a obtener victoria y regresa, porque la costumbre de estos romanos era cuando conseguían la victoria regresar y celebrar sus triunfos en Roma. Y él va 2 veces contra el rey del sur, 2 veces tiene victoria, pero en el verso, no sé si es el verso 30 de Daniel, dice que volverá al rey del sur otra vez, pero esta ida no será como las 2 veces anteriores, porque no le va a ir bien y se va a entristecer. Pero en esta dice, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra al tiempo señalado. Pero esas 2 veces que él va y obtiene victoria, yo lo voy a decir por adelantado, de pronto no alcanzamos a llegar allá, pero las 2 veces que él va y obtiene la victoria, es las paralela aquí con las 2 veces que el rey del norte viene acá al fin del mundo y obtiene victoria. Y en esas 2 veces que él va a venir y va a obtener la victoria es cuando, en el verso 41, cuando es ley dominical en Estados Unidos, y luego cuando viene la ley dominical al fin del mundo. Son 2 veces que viene el rey del norte sobre el sur y va a obtener victoria. Pero
Cuando venga la tercera vez, ya es el verso 45, donde dice que vendrá a su fin y no tendrá quien le ayude. Entonces, ahí él como que tipifica eso ahí. ¿Algún comentario, hermano Carlos, quiere hacer? Sí, no, me estoy dando cuenta que, cónchale, hay cosas que uno siempre ha estudiado, pero ahora las ve bajo una nueva luz, ¿no? Y más bajo el aspecto de la presente. Entonces, en verdad estoy maravillado. Amén. ¿Cómo todo se repite en el Señor? El Señor tiene un patrón y uno no sabe que todo lo que uno está viendo, viviendo, lo que ocurre, todo está dentro de un patrón. Entonces, bueno, vamos a seguir aquí al siguiente verso. Vendrá al sur, pero no será como la primera o como la última. Así que vamos a leer Uriah Smith, pero voy a decirte. Dice, pero dice él, lo que Uriah Smith va a decir antes de leerlo. Él dice que él va a decir lo que Uriah Smith va a decir antes de leerlo, para que así haga clic en nuestras mentes, si no estamos familiarizados, dice él. Entonces vamos a escuchar el siguiente verso. En el verso 29, Uriah Smith va a decir que hay dos regresos y puedes ver la cuarta palabra y dice, entonces él regresará. Y entonces, esa es la cuarta palabra, dice, entonces él regresará, o la cuarta frase, entonces él regresará, y luego viene la quinta, y entonces la quinta del fin del verso, regresará a su propia tierra, dice. Y en Uriah Smith va a decir que hay dos regresos marcados aquí y en ambos son regresos victoriosos. Y lo que Uriah Smith va a decir, porque está poniendo esto en el contexto de los 360 años, desde el 31, del 31 antes de Cristo con la batalla de Accio hasta el 330. Él va a decir que estas dos veces, cuando Roma tiene una batalla victoriosa, y retorna a la ciudad de Roma a celebrar sus victorias, eso era lo que el Imperio Romano hacía cuando conquistaba. Volvía, dice que eso era lo que él hacía cuando conquistaba, que volvía a la ciudad de Roma para celebrar sus victorias. Dice bien, él va a decir, el primer regreso que es mencionado en el verso 28 es la batalla de Accio. Cuando se hizo esa batalla, bueno, triunfó y regresó a Roma para celebrar victoria en Accio. Y el segundo regreso es cuando vuelve de la destrucción de Jerusalén. Ahí lo está. En la destrucción de Jerusalén, ese fue Tito, que destruyó a Jerusalén, y de esa victoria regresó triunfante a Roma para celebrar su victoria.
Sí. Eso fue en el año 70 después de Cristo. Entonces la primera en el año 31 y la segunda en el año 70. Son las dos veces que él regresa victorioso a Roma a celebrar su victoria. Volvió a Roma a celebrar victoria. Bien, así que los dos regresos en el verso 28 son la batalla de Accio. En el 31 antes de Cristo y la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo. Así es como Uriah Smith lo presenta. Pero en el contexto de esta profecía de 360 años, porque el verso 29 dice, en el tiempo señalado, o sea, el tiempo señalado son los 360 años. Que es en el año 330, y en el año 330 el reino es dividido, y ahora en el verso 29 no va a ser como antes. Dice, Roma no va a ser la casa del poder que había sido durante 360 años. Va a empezar a desintegrarse. Apenas, no es que se cae ahí todo, porque si uno le dice eso a la gente, dice, no, si el imperio romano duró tantos años. Cuando pasa eso en el 330 es que Roma apenas va a empezar a desintegrarse. Mire, toma 1000 años, por así decirlo, más de 1000 años, diría yo. Quiero decir, todavía tenemos el Islam tomando a Constantinopla, el Islam tomando a Constantinopla en 1453. Claro que él cuando dice que más de 1000 años, eso abarca no solamente la Roma occidental, sino la Roma oriental también. Dice, creo que es así, que estás en 330 a 1453. Es más de 1000 años. Roma todavía es jugador. O sea, todavía salen en estos potencias mundiales. Pero después del año, Pero después del año 330, todas las cosas empiezan a caer. Los juicios representados por las trompetas empezaron a golpear. A ver, yo voy a preguntar, ¿cuáles son los juicios representados por las trompetas? Todo eso tiene que estar claro en nuestras mentes. ¿Cómo, hermana? ¿Puedes repetir? Dice que los juicios representados por las trompetas empiezan a caer sobre Roma. ¿Cuáles Sí, son claro, los... las primeras 4 trompetas. Las primeras 4 trompetas que Amén. son alarico, asterisco, odacro, finalmente en el 476. Son Amén. los juicios de Dios que caen sobre el imperio de Occidente. Pero no sobre todo el imperio, o sea que los juicios, dice Jeff Pippinger, y yo estoy de acuerdo, que caían más que todo sobre el gobierno de Roma. Sí, claro, obvio. Ajá, Ajá, exacto. Entonces, todas las cosas empiezan a caer, los juicios representados por las trompetas empezaron a golpear. El imperio romano y nunca volvió a hacer lo mismo. Entonces, en el verso 29,
y al tiempo señalado, año 330. Hermanos, a mí estos videos me impresionan tanto, porque yo sé que el Señor, cuando empezó a dar sus profecías en el libro de Daniel, empezando con la imagen, el capítulo 2, el Señor en todas las profecías repitió y amplió. Dio la imagen en el capítulo 2. En el capítulo 7 vuelve y repite los mismos imperios que dijo en el capítulo 2, solamente que le amplía el cuerno pequeño. Y luego ya cuando llega al 8, él cuenta más detalladamente desde Grecia, ya no mete a Babilonia porque Babilonia ya terminó. Y luego viene Daniel, la última visión, 10. Y vuelve el Señor, mira que cómo está aquí repitiendo y ampliando. Porque Daniel y Apocalipsis pues son una sola profecía, son un solo libro, solo que el uno era sellado y el otro es la revelación. Entonces dice el Imperio Romano, y nunca los juicios vienen las trompetas son juicios que caen sobre el Imperio Romano y nunca volvió a hacer lo mismo. Entonces en el verso 29, y al tiempo señalado, el año 330, él regresará al sur, vendrá a Egipto, que es el sur, pero no será como la primera o la segunda. Ahora él no va a ser victorioso. Entonces, esa es la ilustración que yo les hice ahora rato. Las dos primeras es Estados Unidos, victoria allí, victoria cuando sacan la ley dominical en todo el mundo, pero al final en el verso 45 que dice que vuelve otra vez a atacar porque noticias del oriente y del norte le asustarán y saldrá con gran ira para destruir, a matar a muchos. Pondrá las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, pero como Julio César y como el Papa Pío VI, vendrá a su fin y no tendrá quien le ayude. Amén. Hermana Natalia, hermana Fulvia, ¿alguna pregunta? No, hermano. El regresar al sur vendrá a Egipto, pero no será como la primera o la segunda venida. Ahora él no va a ser victorioso. Los videos viejos, pero usted ¿Cómo, hermana? usted no los hará llegar a nosotros porque no estábamos allí en ese tiempo. No le entiendo qué Estos me quiere decir, hermana. Este video que se está Se le fue la voz. Bueno, será después. no entiendo, no oye. Ajá. Hermana No le Natalie, oí. ¿me está escuchando? ¿Qué me decía, hermana Natalie? Sí, es que yo estoy tratando de entender muy mala señal, hermana. Bueno, Pero hermana, yo la estoy escuchando. Después hablamos. este video se está grabando y yo se lo envío. Ok, El de esta mañana no lo grabé, pero este sí lo estoy grabando. Entonces, amén, amén. Y Uriah Smith nos va Está a bien, decir está bien. que esto está hablando sobre el tiempo en que Genserico está gobernando. Está gobernando los océanos. Y quien destruye su estructura financiera o quien destruye la estructura financiera de Roma pagana y su imperio está colapsando. Usted sabe que Genserico
les destruyó la flota mercante de Roma pagana en ese entonces. Genserico les destruyó la flota mercante de Roma pagana. Y cuando habla de barcos, eso está hablando de economía. Cuando habla de carros y jinetes, está hablando de poder militar. Entonces dice, permítanme tomarlos a estos versos ahora que les he dado una descripción general de lo que Uriah Smith va a Uriah Smith va a explicar, porque vale la pena ver esto y luego que lo veamos, lo reduciremos a nuestros días y a nuestra era. Entonces, que después de que miremos la explicación de Uriah Smith, esas cosas las vamos a aplicar a nuestro tiempo, como dice la hermana White. Todo el capítulo 11 de Daniel se repetirá en los últimos versos de Daniel 11, 40 al 41. Entonces dice, reduciremos o lo aplicaremos a nuestra era. Vamos a ir allá. Dice, estoy en la página 7 de sus notas, en el centro de la página. Tiene el verso 28 citado. Y entonces Uriah Smith dice esto, dos regresos de conquistas extranjeras se presentan aquí. La primera narrada en los versos 26 y 27, y la segunda que sería la batalla de Accio. La segunda después de esto. Después de que este poder estaba indignado, la segunda después de que este poder estaba indignado contra el pacto santo y había realizado hazañas. La primera fue cumplida. En el regreso de César después de su expedición contra Egipto y Antonio, y regresó a Roma con abundantes y eso, ahí está lo de la batalla de Accio, pero eso que regresó de su expedición contra Antonio y Egipto, voy a repetirlo por la hermana Natalie y también, no sé, la hermana Fulvia y el hermano Carlos, que lo vuelvan a recordar, que Antonio estaba en el segundo triunvirato y fue mandado a Egipto por negocios gubernamentales, y cuando llegó a Egipto cayó víctima de los encantos de la reina disoluta Cleopatra, y fue su pasión por ella tan grande que traicionó a Roma y conquistaba una provincia tras otra y se las daba a la reina, y celebraba triunfos allá en Alejandría en vez de celebrarlos en Roma. Y entonces se divorció de la esposa que era hermana de este César, se divorció de Octavio César, se divorció de ella para complacer a Cleopatra, y todas estas cosas lo llevaron a que Octavio llevar a los romanos a una batalla contra ellos, que la libraron allá en Accio, y regresaron allá con muchas riquezas. Y dice, vamos a seguir viendo cómo dice acá, riquezas, honores y riquezas, porque dice Prodou, en ese tiempo esas vastas riquezas fueron traídas a Roma de Egipto. En la reducción de ese país y el regreso de Octavio César y su ejército, entonces el valor del dinero
Y el dinero cayó a la mitad. La batalla de Accio tomó tantas riquezas de Egipto que su dólar disminuyó. Trajeron muchas riquezas a Egipto de esa batalla. Dice que el dólar bajó en un 50%. Eso es un gran, eso son muchas riquezas. Bien, los precios de las provisiones y los precios de las previsiones y todo vendían porque se duplicaron allí. César celebró su victoria en 3 días de triunfo. El triunfo que Cleopatra dice, el triunfo que Cleopatra misma había honrado como uno de los cautivos reales, porque ellos tomarían los cautivos reales y los pondrían en una jaula, dice. Una jaula. Y los arrastrarían por toda la ciudad. O los arrastrarían con cuerdas a través de las ciudades. Y luego sigue contando que Cleopatra misma hubiera honrado como una de las cautivas reales, si no hubiera sido porque ella muy ingeniosamente se hizo morder por la serpiente fatal. Lo que estábamos diciendo ayer era que ella representa el protestantismo. Porque en el video dice, en el video anterior dice que ella representa el protestantismo. Porque ella es una mujer. Una mujer representa una religión. Pero una mujer mañosa representa una religión corrupta. ¿Y cuál fue la religión que se corrompió en los Estados Unidos? Y que va a hacer liga con el Estado. El protestantismo. Entonces, Cleopatra representa el protestantismo. Y decía en el video anterior que Antonio, que se enamoró tanto de ella, pero ella lo dominaba. Entonces, es lo mismo que va a suceder en Estados Unidos. El protestantismo apóstata va a dominar el gobierno y va a hacer que pongan ley dominical, así como Cleopatra dominaba a Antonio. Antonio era el Estado y Cleopatra sería el protestantismo. Amén. ¿Alguna pregunta, algún comentario, hermano Carlos? Dígame, hermana. ¿Algún comentario de eso? Sí, bueno, ahí vemos nuevamente, o sea, lo que hemos comentado, ¿no? Y lo que he comentado al privado, o sea, y Sí. sigo asombrándome cómo se aplica a nuestros días. A pesar de que este video ya tiene más de 2 años, o sea, cuando lo Amén. ponemos y lo vemos hoy, vemos que, porque lo que está resaltando son los principios, ¿no? Que están en Las juego en Daniel características, 11. sí. Las características, Ujú, sí, exacto, que se aplican a nuestros días. exacto, exacto. Sí. Entonces ella, Cleopatra, está representando el protestantismo. Exacto. Ella representa el protestantismo apóstata en los Estados Unidos, que van a venir a su completa desaparición a ser mordidos por Satanás en la ley dominical. Protestantismo protestaba contra el catolicismo, pero ya no hay protestantismo que proteste contra el catolicismo. Dice que en una época, cuando estaba un presidente, creo apellido Truman, nombró un embajador para
para Roma y todas las iglesias protestantes en los Estados Unidos protestaron y se lo pusieron y tuvo que deshacer eso. Pero en la época de Reagan mandó embajador a Roma y las iglesias protestantes en los Estados Unidos dijeron amén. Entonces, no hay, ya desapareció. Fue mordido por la serpiente y está llegando el momento de su clímax, que es la ley dominical. Y recuerden, hermanos, recuérdenlo ustedes quién es Satanás. Satanás también, en un sentido tenemos que Roma pagana era Satanás. Y ahora esos son las Naciones Unidas, que esas son Satanás o son el dragón. Roma pagana el dragón y ahora las Naciones Unidas el dragón. Pero el dragón, porque las usa, pero el dragón principal es el que cayó del cielo por desobediente, es Satanás. Y yo quiero decirle esto para nosotros, a todos mis hermanos que están aquí conmigo, que en el Salmo 91 dice que si nosotros habitamos al abrigo del Altísimo, dice, hollarás al cachorro del león y al dragón, aún a Satanás. Todos ellos no podrán pasar por encima de nosotros, sino que nosotros de la mano de Dios los hollaremos a ellos, les pisaremos la cabeza. Entonces ellos vienen a su final. La siguiente gran empresa de los romanos después del derrocamiento de Egipto dice, fue la expedición contra Judea y la captura y destrucción de Jerusalén. Esa fue la siguiente gran empresa de ellos. El Santo Pacto es sin duda el pacto que Dios ha mantenido con su pueblo en diferentes formas y en diferentes edades del mundo, que está con, ya saben, el primer pacto fue el que hizo con Abraham en Génesis, y el último es el que hace con los 144,000. Y está hablando de ese pacto que Dios ha mantenido en diferentes formas y en diferentes edades del mundo, que está con todos los creyentes en él. Ahora Smith continúa y habla de la destrucción de Jerusalén en la próxima en la próxima página dice que Jerusalén cayó en el año 70 de Cristo o después de Cristo. El párrafo después de eso dice que el sitio de Jerusalén duró 5 meses. ¿Es eso correcto? Sí, es correcto. Iremos con eso. Iremos a 5 meses. Ahora lo que quiero recordarnos es ahora lo que quiero recordarnos es vamos a continuar al siguiente título. Dice, eso es, pero lo que quiero recordarnos es el sitio de Jerusalén. Estos 5 meses de sitio fue el sitio de Tito, pero ¿cuándo la destrucción de Jerusalén empezó? Permítanme preguntarlo de esta manera. ¿Quién era el general cuando la destrucción de Jerusalén empezó? ¿Era Tito? No, era Cestio. Bien, Cestio viene en 66 después de Cristo. ¿Y qué hace? Él hace el asedio. ¿Está bien?
¿Y qué fue lo que se cumplió en ese momento? Cuando Cestio viene y pone la bandera de la autoridad romana. Entonces, ¿qué se cumple en ese momento? Hermana Fulvia, hermano Carlos. ¿Qué se cumple en ese momento cuando Cestio viene y pone la bandera de la autoridad romana? Voy a pasarlo al siguiente título. Hermana, disculpe, que es que todo lo tengo oscuro porque usted sabe que a dónde estoy y los bichos cómo están. Aquí estoy yo con Eh, la paciencia con esos ajá. bichitos, pero sí. Bueno, diga, hermano. Hermana, sí, se cumplió, fue lo dicho por el profeta y lo dicho que cuando se implantara, lo dicho por Cristo, que cuando se implantara la bandera o el estandarte romano, O la abominación era en el la lugar hora, donde no debería eh, estar. debía ajá, el pueblo de Dios tenía que salir. Esa era la Era una señal. señal que ellos... Amén. Sí, amén, amén, hermana. Ujú. Muy bien. Entonces dice, implantó la bandera afuera de los muros, pero todavía dentro del templo. Esa fue la señal para que los cristianos huyeran. Y entonces la hermana White y historiadores nos dicen que por alguna razón Cestio se retiró y dio la oportunidad para que los cristianos, los seguidores de la profecía, por eso dice, pueblo de Judá, creed en Dios y seréis salvos, creed en sus profetas y seréis prosperados. Los profetas entonces vieron la señal, ellos estaban estudiando como nosotros la profecía y ellos aceptaron esa señal, vivieron ese mensaje, dijeron, esta es la oportunidad, si nos quedamos acá ya nos vamos a perder. Y salieron. Y ninguno de esos cristianos que iban con la profecía murió. Y dio la oportunidad para que los cristianos huyeran de Jerusalén, pero luego regresa. Otra vez, él se retiró, huyen los cristianos y ahora dice, ya no necesitan estar. Ahora sí vengan y destruyan la ciudad porque ya el Señor no tenía nada ahí. Los suyos ya habían salido. Y luego regresa, está bien, y viene el triunfo para los romanos y regresa a su tierra otra vez con triunfo. Pero nosotros también tenemos una oportunidad. Es la ley dominical y el ascenso de poder en los Estados Unidos. Y vemos que eso está bien avanzado. Y están en esas negociaciones y en eso con lo de Pachamama, con el Día de la Madre Tierra, con lo del medio ambiente, el calentamiento global, porque así dijo la hermana, que esos movimientos serían secretos, camuflados, pero serían tan rápidos como candela en rastrojo. Entonces nosotros tenemos una señal para también huir del mundo, huir de Babilonia, huir de las falsas religiones, huir de las ciudades, huir del pecado. Amén, amén. Cada vez que miremos un rasgo en nosotros de pecado de la naturaleza caída, no nos quedemos tranquilos, sino caigamos de rodillas y digamos, Señor, sentí esto no es tuyo, quítamelo, te lo confieso, porque si queda algún pecado, un rasgo de eso sin confesar, viene la ley dominical, todo habrá terminado para siempre. Para los adventistas primero, porque los juicios primero es para los hebreos, para los egipcios y para los amorreos, ¿no? Que representan el mundo. Para los adventistas, para Estados Unidos y para el mundo. Amén. Ténganlo presente, tengamos eso aquí, yo también ténganlo, Amén. yo ténganlo ustedes, porque esto está avanzando y yo no sé, yo veo al hermano Carlos muy calmadito, carácter lindo,
La hermana Fulvia, a mí nos falta, la Escúchame. hermana Natalie y al hermano Toño, hermano, vigilen su carácter, practíquenlo con sus hijos, haga lo que haga Abel, haga lo que haga Víctor, no se enojen, busquen maneras de salvarlo, porque nosotros nos enojamos con los hijos a veces cuando hacen algo. Ayer mi hijo estaba hablando conmigo y me dijo algo, yo que estoy orando, ayunando por él, y levanto a medianoche a toda hora y me dijo algo malo y yo me quedé mirando y yo, ay, ¿cómo es esta vida? Y yo pero yo no me le puse brava, yo le dije, bueno, hijo, al momentico me mandó un audio, perdóneme mamá en la forma que le hablé, perdóneme, perdóneme, yo no quiero hacer eso y me pidió perdón y eso. Pero si yo me hubiera puesto brava, si yo me dice así, y esto y lo otro, y ya, y yo también le doy la espalda, lo que se hace la brecha más grande, que ellos ya no ven ni siquiera un lazo de afecto que los ate para ver si ese lazo de afecto los salva. Y ese no fue el carácter de Cristo. Cristo, hasta que hubo tiempo de gracia, lo estaban humillando, lo estaban insultando y estaban muriendo por esos que lo ofendían y lo rechazaban. Y él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ese carácter tiene que estar en nosotros para nuestros hijos. Cuando él me pidió, mamá, perdóname, inmediatamente le contesto yo con un audio. Claro, hijo, yo todo les perdono, todo les perdono. Y es que todo se lo tengo que perdonar porque el Señor nos dice, y les digo yo a ustedes, el Señor nos dice, Pedro le pregunta a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Si peca contra mí, le dice, no te digo 7 veces, te digo hasta 70 veces 7. Y 70 veces 7 son 490. Y 490 eran las 70 semanas que Dios había cortado para el pueblo judío. Así que todos esos 470 semanas o 490 años que era tiempo de gracia, usted tenía la obligación de perdonar y seguir actuando con él como que es mirándolo como el que se va a arrepentir y se va a salvar y no mirándolo como el que lo está ofendiendo a uno o como el que le está contestando a uno o como el que no está haciendo lo que debiera hacer con uno, sino el que lo va a hacer algún día por la sangre que Cristo derramó hasta que haya tiempo de gracia. Y todavía hay, es poquito, pero todavía hay tiempo de gracia. Así que eso para nosotros aquí, para todos nosotros, porque bueno, tal vez el hermano Carlos tenga mejor suerte con los hijos, pero No, hermana, es la misma lucha, es la misma lucha. Diferentes caracteres, pero la misma lucha. siempre Igual perdonar los caracteres con nosotros mismos. para el hermano Toño, para la hermana Natalie, con Víctor, con Abelito, siempre perdonar y siempre darle otra vez la oportunidad, como que vuelve a empezar y como que usted no le va a tener rencor, como que usted va a seguir dando los mismos pasos por ayudarlo hasta que se acabó el tiempo de gracia. Vamos a seguir. Pero esa historia empieza con Cestio hasta el año 70 después de Cristo. ¿Y cuánto tiempo duró esa historia que comienza con él? Dice que cuánto duró esa historia que empezó con Cestio y se viene a terminar cuando destruyen a Jerusalén con Tito. ¿Cuánto duró? 3 años y medio. ¿Y qué les dice a usted eso que duró 3 años y medio? ¿Cuántos días tienen 3 años y medio? 1260. 1260. ¿Será eso un accidente? ¿Será eso una casualidad? No, claro que no. En la palabra de Dios no hay accidentes, no hay casualidad. Entonces, en la destrucción de Jerusalén tienes mucho simbolismo profético. Eso es, vea, ahí está el patrón profético en esos 3 años y medio de la destrucción de Jerusalén, que empezó con Cestio y termina con Tito. 3 años y medio, la persecución del papado.
tiene el inicio de la destrucción de Jerusalén con Cestio en el asedio y la historia de 3 años y medio exactamente. Entonces tienes el final con el asedio de 150 días. ¿Cuánto duró el diluvio? 5 meses, 150 días. Otro símbolo profético. Entonces tienes el final con el asedio de 150 días, que es Tito, y lo que estoy diciendo es, si quieren verlo, es que Esdras 7:9 nos enseña que salió de Babilonia en el primer día del primer mes. Vamos a ver ahí qué dice. Y vamos a terminar con esto porque ya tenemos 1:30, ¿no? Esdras deja Babilonia en el primer día del primer mes. Y cuando llega a Jerusalén, ¿y cuándo llega él a Jerusalén? El primer día del primer mes. Entonces, ¿qué tiene? Sale de Jerusalén el primer día del primer mes y llega a Jerusalén el primer día del primer mes. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Esa fecha, ¿qué pasa con esa fecha? Se duplica, ¿cierto? 2 veces cae la misma fecha, se duplica. ¿Y qué pasa con las duplicaciones? Clamor de medianoche. El clamor de medianoche. Entonces está tipificando el clamor de medianoche. Después de eso, y el primer día del primer mes. ¿Y cuándo es la ley dominical? Voy aquí. ¿Cuándo es la ley dominical? Y cuando llega a Jerusalén el primer día del primer mes. Ay, ¿por qué no me da? La ley dominical, el día 10 del séptimo mes. Pero lo que estamos enfatizando aquí es una duplicación. Es una duplicación. Sí, está bien. Entonces, en la ley dominical, día 10º del séptimo mes, hay una puerta que se cierra, ¿no? Pero el clamor de medianoche siempre viene antes de una puerta que se cierra. Lo que esto que estamos estudiando es clamor de medianoche. ¿Y por qué estamos en clamor de medianoche? La puerta de la gracia para la iglesia adventista está a punto de cerrarse. Octubre 22 de 1844. ¿Cuál es la puerta que se cierra en la ley dominical? ¿Cuál es la puerta que se cierra en la ley dominical? Es el adventismo. Y después de la que se cierra la puerta del adventismo, se le cierra la puerta ¿a quién? A los Estados Unidos. La puerta se cierra para los levitas. Empezó antes de eso, dice él ahí. Empieza antes de eso. No me quiere responder este. Y la puerta ya se cerró para los sacerdotes. Pero una vez que llegas a la ley dominical, todo se acaba para los adventistas en el periodo de los Estados Unidos. Pero también todo se acaba para los Estados Unidos. ¿Pero qué ocurre entonces? Vamos a leer el último título. Es repetida, ¿bien? Esa historia de la que estamos hablando comienza con la ley dominical que marcamos en el clamor de medianoche. Vamos a leer otro como para concluir.
y termina en la ley dominical, que marca la ley dominical. Eso es allá en el verso 41. Ese es el tiempo de prueba de la imagen de la bestia. Estados Unidos hace una imagen de la bestia, sacando una ley dominical. ¿En qué verso de Daniel se cumple eso, hermanos? Alguno de los que lo sepan me contesta. ¿En qué verso Daniel de 11:41. Daniel 11:41? Ahí se acaba el tiempo, se acaba Exacto. todo para los adventistas del séptimo día en general y también se acaba para Estados Unidos, y Estados Unidos hace una imagen de la bestia. Y voy a cerrar porque no voy a continuar, voy a dejar hasta aquí, ya estuvimos 1:30, pero voy a cerrar con decirles que después de que Estados Unidos hace esa imagen de la bestia y se cierra la puerta para el adventismo y para los Estados Unidos, entonces cuando salga la ley dominical para universal, el mundo también hace una imagen de la bestia. Entonces son dos imágenes de la bestia, una que hace Estados Unidos y otra que hace el mundo. Y la marca de la bestia ya está, es en el que obedece esa ley dominical, o el que no la obedece recibe el sello de Dios, pero el que la obedece recibe la marca de la bestia. Pero cuando ellos sacan las leyes en el verso 41 y después en la ley dominical universal, esos son imágenes de la bestia, primero Estados Unidos y después para el mundo. ¿Algún comentario? Hermana Mi Natalie. hermana, Bueno, hermano, adelante. que es solemne el pensamiento, el de contemplar que una ley dominical vista de esta manera, que va a poner el fin, va a decidir nuestro destino eterno, es algo solemne, porque nos confronta a cómo estamos hoy, lo que usted hablaba hace un momento, nuestro carácter. Estamos listos, reflejamos plenamente a Cristo en carácter. Hemos aprovechado este tiempo de gracia muy corto que queda. Es tremendo las preguntas que cada quien debe responder a solas con el Señor. Amén. Sí, lo decimos para todos y cada uno de nosotros porque en verdad es solemne el tiempo que estamos viviendo. Y aquí con estos estudios estamos dando, porque para llegar a tener el carácter necesitamos subir la escalera que está en segunda de Pedro en el capítulo 1, desde el versículo 5 en adelante, que dice, añadida a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia amor fraternal, al amor fraternal amor filial, y al amor filial el amor ágape. Cuando llegas a ese amor, tienes el carácter. El conocimiento es un escalón, pero hay otras cosas que hay que añadir. Y como les digo, hermanos, aquí no soy yo la que voy a criticar a ninguno porque tenga un mal sentimiento o porque si de pronto, porque yo misma me tengo que vigilar. Yo estoy unida con la hermana Fulvia en oración, y ahora que le he pedido también al hermano Carlos y estemos todos unidos y también orando por la hermana Natalie, y espero que ella se pueda comunicar pronto para que hagamos un buen equipo de oración. Pero si yo estoy en una naturaleza caída y tengo un mal sentimiento y de pronto me pongo brava voy a decir, con mis hijos, con alguno de mis hijos, me puse brava en estos días y estaba haciendo una oración y yo dije, Señor, si esa oración no te agrada, házmela cambiar. Y el Señor me la hizo cambiar y me muestran hacerme cambiar esa oración, que yo estoy siendo como Juan, que dijo, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y que los consuma? Y el Señor le dice, no sabéis de qué espíritu es. Entonces, a veces nuestros hijos nos hacen algo y nos enojamos y ya por eso
ya los desentrañamos de nuestro cariño, de nuestro afecto y defiéndanse como puedan y ya están grandes, como dice por ahí un señor. No se preocupe que ya crecieron, ya se saben defender. No, no, nuestros hijos nunca se saben defender. Satanás tiene mucha más astucia que ellos y mucho más cuando rechazan al Señor, están más desprotegidos en las manos de Satanás y hay que pedirle al Señor siempre que los perdone y que los llene del Santo Espíritu y que les dirija las vidas porque ellos no se saben dirigir y están indefensos en este mundo. Y así nos pongamos bravos, así estén pecando contra nosotros, recordemos, si no somos capaces de amar a los hijos, mucho menos a nadie más vamos a amar. Entonces recordemos, ahí practicamos el carácter, empezando con la casa de uno, con los hijos, de ser como Jesús, que en la cruz dijo a los que lo estaban crucificando y lo estaban injuriando y escupiendo y lo tenían tan maltratado, al morir dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y que entonces cuando tengamos un sentimiento que no esté de acuerdo a eso, no lo pasemos por alto, no nos hagamos los locos porque es como somos nosotros, pues, ay, nos quedamos callados. No, dice que si hay algún pecado que no se confesó, entonces se pierde uno por eso. Cuando sintamos eso, cuando nos sintamos rencor por una persona, cuando sintamos envidia por una persona, ahí mismo reconozcamos, este no es el carácter del Señor, no lo tengo, estoy en desgracia y caigan de rodillas y cuénteselo al Señor y dígale, ten misericordia de mí, perdóname y remite este pecado de mí y pon el carácter de Jesús, porque nosotros estamos en el tiempo que ya va a salir la ley dominical y cuando salga la ley dominical, todo se habrá acabado o para vida eterna o para perdición eterna. Amén. Amén, mi hermana. Amén. Hermanos, con esto terminamos. Vamos a pedirle a la hermana Fulvia que tenga la oración. Como para que cada uno tenga una partecita en nuestras reuniones. Amado y buen Jesús, Dios nuestro y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ante usted, Señor, nos encontramos un grupo de hermanos dispersos en diferentes países, pero unidos en usted, Señor, y en espíritu. Buscamos la dirección suya y anhelamos, Señor, el perdón de nuestras faltas y pecados. Pedimos en estos momentos que su oído pueda ser inclinado, Señor, a escuchar nuestras plegarias y puedan ser, Señor, de regocijo para nosotros en el momento adecuado, Señor, cuando usted cierre este momento de gracia al cual nos está permitiendo ahora, Señor, estemos unidos como en el aposento alto y Amén. podamos estar unánimes con usted, Señor, como usted nos ponía el ejemplo en antaño, que era unido al Padre. Gracias por la oportunidad de tener este tema, de poder reflexionar, Señor, en los momentos tan críticos en los cuales vivimos y permite que cada uno con sus familias respectivas aquí representadas pueda descender su bendición sobre ellos y pueda usted poner su mano, Señor, sanadora sobre cada uno de nosotros, librándonos de la lepra del pecado. Amén. Vuelve, Señor, nuevamente a cedernos en esta semana que inicia tu bendición y tu protección. Gracias nuevamente por los temas a los cuales usted pone a su sierva María. Señor, sea usted con ella, guárdela, protégela. Igual, Señor, a cada uno de los que estamos y a nuestras familias. Disculpe, Padre, por la repetición de esa necesidad tan grande, porque es la que tenemos, Señor Jesús. En todo esto te pedimos que nos bendiga y nos proteja con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.
Hermanos, una feliz semana con el Señor. Feliz semana, hermana. Sí. Feliz Y semana muchas para gracias todos. por este estudio de esta tarde. Amén, hermana. Voy a dejar de Saludos a grabar. todos y feliz semana. Acá.